So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Voy a contarte algo que me costó admitir. Durante años leí Génesis 3 como si fuera un cuento para niños. Una serpiente, una manzana, una mujer engañada, un hombre callado y la culpa de toda la humanidad colgando de un árbol. Esa fue la versión que me enseñaron en la escuela dominical. Esa fue la versión que vi en las películas. Esa fue la versión que repetí 1000 veces sin pensar. Hasta que un día, leyendo el texto en hebreo, me detuve en una sola palabra, 3 letras, Nun, Jet, Shin, Nayash, y descubrí que había estado leyendo mal toda mi vida, porque esa palabra no significa solamente serpiente, significa 3 cosas a la vez, y cuando entiendes las 3, te das cuenta de que el ser que habló con Eva en el jardín no era un reptil arrastrándose entre las hojas, era algo mucho más alto, mucho más brillante, mucho más peligroso. Y antes de que pienses que esto es una teoría conspirativa o algo inventado por algún youtuber con ganas de viralizar, déjame decirte quiénes han defendido esta lectura, porque la lista te va a sorprender. Ireneo de León, siglo II, discípulo de Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan, Tertuliano. Siglo III, padre de la teología latina. Orígenes, siglo III, el intelecto cristiano más brillante de su época. Jerónimo, siglo IV, el traductor que le dio al mundo la Vulgata latina. Agustín de Hipona, siglo IV y V, Tomás de Aquino, siglo XIII, Martín Lutero, siglo XVI, John Calvino, siglo XVI, y en pleno siglo XXI, el doctor Michael Heiser, hebraísta de la Universidad de Wisconsin-Madison, en su libro El Reino Invisible, publicado por Lexham Press en 2015. Esta no es una conspiración, es la lectura cristiana clásica que siempre estuvo ahí, que se enseñó en los seminarios durante 1800 años, que muchos de nosotros simplemente nunca vimos porque crecimos con Biblias en español que pierden los matices del hebreo original. Y lo más impactante es esto. Esto que voy a mostrarte hoy no es una invención moderna. Es la lectura que hicieron los padres de la Iglesia desde el siglo II. Es lo que escribió Ireneo de León 100 años después de la muerte del apóstol Juan. Es lo que defendió Tertuliano. Es lo que sistematizó Orígenes. Es lo que tradujo Jerónimo cuando escribió la palabra Lucifer en la Vulgata latina del año 405. Es lo que el hebraísta Michael Heiser, doctorado por la Universidad de Wisconsin, recuperó académicamente en su libro El Reino Invisible del año 2015. Y cuando termines este video, vas a tener 4 respuestas que cambian todo. Vas a saber qué significa realmente la palabra Nayash. Vas a entender por qué Eva no se asustó cuando un ser le habló. Vas a descubrir por qué Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y vas a ver cómo todo esto se conecta con la cruz, con la promesa más antigua de la Biblia, y con la guerra cósmica que sigue activa hoy. Pero antes de empezar, necesito decirte algo. Si llegas hasta el final, hay un momento en el minuto 40 donde voy a mostrarte un versículo del Apocalipsis que cierra el caso para siempre. No te lo pierdas, porque ese versículo en griego no deja ninguna duda.
Si esto te parece interesante hasta ahora, deja un like rápido. Eso le dice al algoritmo que más personas necesitan ver esta investigación. Y créeme, lo que sigue pesa más que lo que viste en cualquier otro video sobre Génesis 3. Vamos a empezar por el principio. Pero el principio no es donde tú crees. El jardín del Edén no era simplemente un huerto bonito con árboles frutales. El texto hebreo lo describe usando palabras técnicas que en el antiguo Oriente Medio se reservaban para una sola cosa: la morada de un Dios. Mira esto. En Ezequiel 28, versículo 13, el profeta describe a alguien que estuvo, según sus palabras, en Edén, jardín de Dios. Pero en el versículo 14, ese mismo lugar es llamado el santo monte de Dios. Y en el medio de ese monte hay piedras de fuego. Esto no es paisaje rural. Esto es el lenguaje de la sala del trono divino. Cuando los autores bíblicos hablaban de un jardín en una montaña, con piedras brillantes, donde Dios caminaba al frescor del día, no estaban describiendo un parque. Estaban describiendo el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. La sede del consejo de Dios, el espacio donde el Creador se reunía con los seres celestiales que Él mismo había creado para servirle. Y el Antiguo Testamento es claro sobre esto. El Salmo 82 abre con una frase que muchos cristianos pasan sin notar. Dios está en la asamblea divina. En medio de los dioses, Él juzga. Esa palabra hebrea para dioses, Elohim, en plural, designa allí a otros seres celestiales, no competidores de Dios, subordinados, miembros del consejo. El Salmo 89, versículo 7, lo dice con todas las letras. Dios es temible en la gran asamblea de los santos, terrible para todos cuantos le rodean. ¿Quién en los cielos puede compararse con Él? ¿Quién es semejante al Señor entre los hijos de los poderosos? Y el libro de Job lo confirma. En Job 1, versículo 6, leemos que vino un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Y entre ellos vino también Satán, el adversario. Mira lo que pasa en esa escena. Los hijos de Dios, en hebreo Benei Elohim, los seres celestiales del consejo, se presentan ante el trono. No son humanos, son entidades espirituales. Y entre ellos llega Satán. La palabra hebrea es Hasatán, con artículo, el adversario, el acusador. No es un nombre propio todavía en Job, es una función dentro del consejo, y esa función incluye acceso al trono, conversación directa con Dios, permiso para actuar en la tierra dentro de límites establecidos. ¿Estás viendo el cuadro? El Edén no era una granja, era el palacio, y los seres del consejo divino tenían acceso a él. Algunos cumplían su función, y al menos uno, en algún momento, decidió no cumplirla. Ahí es donde aparece nuestro personaje, y aquí es donde la traducción al español te ha estado mintiendo sin querer durante siglos. Ven conmigo a la palabra hebrea exacta del texto. Génesis 3, versículo 1, primera línea. 3 letras, NNHSH, Non, Jet, Shin, Nayash. Esta raíz consonantal de 3 letras genera, en el hebreo bíblico, 3 significados completamente distintos. Y esto no lo digo yo. Lo dice el Brown Driver Briggs Hebrew Lexicon, publicado en 1906. Lo dice el Halot, el Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament de Coiler y Baumgartner, edición revisada del año 2000. Lo dice el Strong's Hebrew Concordance. Significado 1. Como sustantivo, Nayash significa serpiente. Esta es la traducción literal que conoces. Aparece 31 veces en el Antiguo Testamento. La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto en Números 21. La serpiente que Jesús mencionó en Juan 3, versículo 14. Esa lectura es válida. Significado 2. La misma raíz consonantal
vocalizada como verbo, nahash. Significa practicar adivinación, susurrar un encantamiento, dispensar conocimiento divino, observar señales sobrenaturales. Es la palabra que se usa en Levítico 19, versículo 26, donde Dios prohíbe a Israel practicar adivinación. Y también en Génesis 44, versículo 5, donde la copa de José es descrita como instrumento de adivinación. Misma raíz, mismo Nun Jet Shin, pero ya no es un animal, es un acto sobrenatural. Y aquí viene el tercer significado, que es donde el texto explota. La misma raíz consonantal, en su forma adjetival, está conectada con la palabra Nehoshet. ¿Y qué significa Nehoshet? Significa bronce pulido, cobre brillante, metal radiante, la misma raíz consonantal Nun Jet Shin. ¿Por qué importa esto? Porque la luminosidad, en la teología hebrea, es un marcador técnico. Es vocabulario fijo del antiguo Oriente Próximo para designar seres divinos. Mira Daniel 10, versículo 6. Daniel ve un ser celestial. ¿Cómo lo describe el texto hebreo? Sus brazos y sus pies como el brillo del bronce pulido. Las palabras exactas son Nehoshet Kalal, bronce brillante, misma raíz que Nahash. Mira Ezequiel 1, versículo 7. Los seres vivientes que rodean el trono de Dios. Sus pies eran como pies de becerro y centelleaban como bronce bruñido. Otra vez Nehoshet. Otra vez Nayash en su raíz. Y ahora hazte la pregunta, ¿qué probabilidad hay de que el autor de Génesis, escribiendo en hebreo, haya escogido al azar exactamente la palabra Nayash, sabiendo que esa raíz también significa adivino y también significa ser brillante de bronce? ¿De verdad crees que es coincidencia? Some things are impossible to miss, like an elephant in the room, or a bull in a china shop, or this season's amazing offers, brought to you by PayPal. Discover offers from hundreds of brands like Viator, Allbirds, and Tory Burch right in the PayPal app. Save an offer before you check out with PayPal and earn unlimited rewards. Download the PayPal app to get started. Terms and exclusions apply. See paypal.com/rewards terms. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. El doctor Michael Heiser, hebraísta que dedicó su vida al estudio del Antiguo Oriente Medio, propuso en su libro El Reino Invisible, capítulos 10 y 11, que el autor de Génesis 3 está usando lo que en lingüística se llama un triple entendre, una palabra que se carga, intencionalmente, con tres significados simultáneos. La serpiente que es serpiente, la serpiente que es adivino, la serpiente que es brillante. Y déjame contarte algo que pasa todos los días en universidades cristianas alrededor del mundo. Imagínate esto. Un estudiante de teología, primer semestre, 20 años, está en una clase de hebreo bíblico. El profesor escribe en la pizarra las tres consonantes hebreas, Nun, Jet, Shin, y le pregunta a la clase, ¿qué significa esto? Todos responden serpiente. El profesor asiente y luego escribe la misma raíz al lado, vocalizada de otra manera. Y dice, ¿y esto? Silencio. Y luego escribe la tercera y dice, ¿y esto? Más silencio. El profesor sonríe y dice una frase que ese estudiante recordará el resto de su vida. La Biblia tiene tres capas, la que leíste en español, la que leyó tu pastor en el seminario y la que escribió el autor original. Y solamente las tres juntas te dan la imagen completa. Eso es exactamente lo que está pasando en Génesis 3, y muy pocos cristianos lo saben. Y esto explica algo que siempre te molestó del texto, aunque quizás nunca lo formulaste con palabras.
Voy a hacerte una pregunta. Cuando Eva, recién creada, en un jardín que ella entendía como morada de Dios, ve a un animal acercarse y empezar a hablarle, ¿cuál debería ser su reacción natural? Espanto, sorpresa, asombro. Cualquier ser humano reaccionaría así frente a un animal parlante. Sería el primer animal hablando en toda la historia. Una rareza absoluta, pero el texto bíblico no muestra ningún espanto. Eva responde con calma, dialoga, discute teología, expone argumentos, como si estuviera frente a alguien con quien podía conversar de tú a tú. Detente ahí, procesa eso. Eva no se asustó. ¿Por qué no se asustó? Porque el ser que la abordó no estaba debajo de ella, estaba arriba. No era un animal del campo que de pronto adquirió voz. Era un miembro del consejo divino, un ser brillante, un encantador celestial, alguien a quien ella había visto antes en el jardín, porque ese era su hábitat natural. Y no necesitas ser hebraísta para ver esto. El propio apóstol Pablo, judío fariseo, formado a los pies del rabino Gamaliel, según Hechos 22, versículo 3, te lo confirma con todas las letras. 2 Corintios 11, versículo 14. Texto griego original. Autos garho, Satanás, metasgematisetai, eis angelon photos. Traducción literal. Porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Detente en la palabra exacta que Pablo escogió. Photos, genitivo de phos, luz, no tinieblas, luz, brillo, resplandor. ¿Por qué Pablo, hablando de Satanás, escogió la palabra luz como su disfraz natural? ¿Por qué no escogió tinieblas, oscuridad, sombra? Pablo no fue al léxico al azar. Pablo escribió para creyentes que ya tenían en sus cabezas la imagen de un ser brillante, un ser radiante, un ser que en el jardín del Edén apareció no como una alimaña, sino como algo que parecía digno de ser escuchado. Y esto, déjame decírtelo con toda honestidad, es exactamente lo que sigue pasando hoy. Mira tu pantalla del teléfono ahora mismo. Abre Instagram, abre TikTok, abre Twitter. ¿Qué ves? Influencers brillantes, maestros espirituales sonrientes, líderes religiosos con miles de seguidores predicando un evangelio fácil, sin cruz, sin arrepentimiento, sin Cristo crucificado. Mensajes que suenan bien, versículos descontextualizados, promesas de prosperidad sin santificación, verdades a medias servidas en cápsulas de 15 segundos. Pablo te está advirtiendo desde el siglo I, la forma del engaño no es fea, la forma del engaño es luminosa, atractiva, convincente, por eso es engaño. Si fuera obviamente malo, nadie lo seguiría. El Najash no se acercó a Eva como un monstruo, se acercó como un ser de luz, sabio, ofreciendo conocimiento divino. Y los Najash modernos no se acercan a ti como demonios, se acercan como maestros, como gurús, como influencers, como pastores famosos con sonrisas perfectas y libros bestseller. Pablo termina 2 Corintios 11 en el versículo 15 con una frase que pocos predican. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay ministros disfrazados, hay luces falsas, y aprender a distinguirlas es uno de los aprendizajes espirituales más importantes que vas a tener en toda tu vida. Y aquí es donde la historia empieza a abrir capas más profundas, porque la pregunta inevitable es esta: si la serpiente del Edén era un ser brillante del consejo divino, ¿cuándo cayó? ¿Por qué cayó? ¿Y dónde dice eso la Biblia? Si llegaste hasta aquí, dale un like al video. Eso ayuda a que más personas que están investigando estos temas encuentren esta investigación. Y te aseguro que lo que viene es todavía más impactante. Vamos a Isaías capítulo 14. Y aquí necesito que pongas atención porque voy a mostrarte algo que casi nadie sabe sobre la palabra Lucifer. Isaías 14,
versículo 12, en el hebreo original. Aik nafalta mishamayim, Heilel ben Shajar. ¿Cómo caíste del cielo, oh Heilel, hijo de la aurora? Esta palabra Heilel es lo que en hebreo se llama un hapax legomenon. Aparece exactamente una sola vez en toda la Biblia hebrea. Una sola vez. En este versículo, en ningún otro lugar, y deriva de la raíz halal, que tiene dos campos semánticos. Significa brillar, resplandecer, y también significa alabar, vanagloriarse, presumir. Heilel, traducido al español, significa el brillante, el resplandeciente, el que brilla, el hijo del amanecer. Ahora aquí es donde la historia se vuelve fascinante. En el año 405 después de Cristo, el monje Jerónimo terminó la traducción de la Biblia al latín. Esta traducción se llamó la Vulgata. Cuando Jerónimo llegó a Isaías 14:12, tradujo Heilel ben Shajar al latín como Lucifer. Y aquí viene lo que casi nadie te ha dicho. Lucifer no era originalmente nombre del diablo. Lucifer es una palabra latina compuesta. Lux significa luz. Ferre significa portar, llevar. Lucifer significa portador de luz. Y en el latín romano del siglo IV, Lucifer era el nombre que se le daba al planeta Venus cuando se lo veía antes del amanecer. La estrella de la mañana. Y esto te va a sorprender. Jerónimo usa la palabra Lucifer en latín, también en otros lugares de la Biblia que no tienen nada que ver con Satanás. En Job 11, versículo 17, Lucifer significa simplemente el amanecer. En Job 38, versículo 32, designa una constelación. Y en 2 de Pedro 1, versículo 19, la Vulgata usa la palabra Lucifer para referirse a Cristo, llamándolo la estrella de la mañana que se levanta en nuestros corazones. Sí, leíste bien. Lucifer, en la Vulgata latina, también es nombre de Cristo, e incluso hubo un obispo cristiano del siglo IV llamado San Lucífero de Cagliari, muerto en el año 370. Imagínate llamarte así hoy. Entonces, ¿cuándo se convirtió Lucifer en nombre propio del diablo? Esa transición la consolidó la tradición posterior. Orígenes, en su obra De Principiis, libro 1, capítulo 5, sección 5, escrita alrededor del año 230, fue el primero en sistematizar la lectura de Isaías 14 y Ezequiel 28 como descripciones de la caída primordial de Satanás. Tertuliano, en su Adversus Marcionem, hizo lo mismo. Agustín de Hipona en La Ciudad de Dios. Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Pero el momento que cristalizó la imagen de Lucifer en la imaginación cristiana fue mucho más reciente. Año 1667. Inglaterra. Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Un poeta ciego llamado John Milton publica un poema épico de 12 libros titulado El Paraíso Perdido. En el libro 1, líneas 80 en adelante, y en el libro 5, líneas 659 a 60, Milton retrata a Lucifer como un arcángel de gloria deslumbrante que se rebela contra Dios por orgullo y pronuncia la frase más famosa de la literatura inglesa. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Detente un segundo aquí, porque esto te va a chocar. Casi todo lo que el cristiano promedio cree saber sobre Lucifer, sobre cómo se veía antes de caer, sobre cómo se rebeló, sobre las legiones de ángeles que lo siguieron, sobre la guerra en el cielo, sobre el debate divino, sobre la humillación final, casi todo, no viene de la Biblia.
Viene de Milton. Milton sintetizó Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipsis 12 y el primer libro de Enoc en una sola narrativa unificada. Y esa narrativa moldeó irreversiblemente la forma en que Occidente lee la Biblia. Las pinturas de William Blake, las esculturas de Gustave Doré, las películas de Hollywood, los videojuegos, los libros de teología popular. Todo, en mayor o menor grado, está bebiendo de la imaginación poética de Milton, no de los manuscritos hebreos y griegos. ¿Esto significa que la lectura es falsa? No. Significa que tienes que distinguir lo que dice el texto de lo que dice la tradición. La tradición patrística desde Orígenes, sostenida durante 1800 años, lee Isaías 14 como una descripción de la caída de Satanás detrás del rey de Babilonia. Eruditos modernos como John Oswald, en su comentario Nicot sobre Isaías de 1986, prefieren leerlo solamente como sátira histórica contra un rey humano. Heiser y otros sostienen una lectura dual. Lo importante es esto. El texto de Isaías 14, 12, dice que cayó del cielo un ser brillante, hijo del amanecer, que dijo en su corazón: «Yo subiré al cielo y seré como el Altísimo». Eso es lo que dice el texto. La palabra Lucifer es la traducción latina de la palabra hebrea Heilel, y el sentido es exactamente el mismo. El que era brillante quiso ser más que Dios, y por eso fue derribado. Ahora, antes de seguir, necesitas saber algo que descubrieron los arqueólogos en 1929 y que cambia toda la lectura de Isaías 14. En la costa de Siria hay una ciudad antigua llamada Ras Shamra. En 1929, un arqueólogo francés llamado Claude Scheffer empezó a excavar lo que resultó ser la ciudad cananea de Ugarit. Y entre los escombros encontraron miles de tablillas de arcilla escritas en una lengua semítica muy parecida al hebreo bíblico. Esas tablillas contenían la mitología cananea completa, perdida durante 3000 años. Imagina por un momento la escena. 1929, Scheffer y su equipo cavando en una pequeña colina llamada Tel Ras Shamra, a 11 kilómetros al norte de Latakia, Siria. Llevaban semanas sin encontrar nada significativo, y de pronto las palas tocan algo duro. Empiezan a sacar tablillas de arcilla cocida, cientos, miles, cubiertas de una escritura cuneiforme que no se parecía a nada conocido. Tomó años descifrarla. Cuando por fin lo lograron, se dieron cuenta de que tenían en sus manos la biblioteca religiosa de un reino cananeo del segundo milenio antes de Cristo. Y dentro de esa biblioteca había historias que iluminaban, capítulo por capítulo, el Antiguo Testamento. Una de esas historias es el ciclo de Baal y Anat. Y dentro de ese ciclo hay un dios menor llamado Attar. Attar significa el terrible, el imponente. Attar es identificado en inscripciones sudarábigas y cananeas con el planeta Venus, la estrella de la mañana. ¿Y qué hace Attar en la mitología ugarítica? Cuando el dios principal Baal muere temporalmente, Attar intenta tomar el trono divino en el monte Zafón, la montaña sagrada de los dioses cananeos. Sube al trono, pero al sentarse descubre que es físicamente demasiado pequeño. Sus pies no llegan al estrado. Su cabeza no toca el respaldo. Humillado, baja del trono y desciende a gobernar la tierra de abajo, el inframundo. Ahora lee Isaías 14, versículo 13 y 14. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más recóndito del Zafón. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. ¿Captaste eso? Las palabras exactas. Subir al cielo. Trono encima de las estrellas. Monte de la asamblea. Zafón, el Altísimo.
Isaías está usando, deliberadamente, el lenguaje del mito ugarítico de Attar para describir lo que pasó con el ser brillante. Y los lectores antiguos, que conocían perfectamente esa mitología, entendían inmediatamente la referencia. No estaba inventando imágenes. Estaba usando un lenguaje cósmico que su audiencia reconocía como descripción de un ser divino caído por orgullo. Esto está documentado en múltiples obras académicas. John Day, en su libro Yahweh y los dioses y diosas de Canaán, publicado por Sheffield Academic Press en el año 2000. Peter Craigie, en Ugarit y el Antiguo Testamento, publicado por Earthmans en 1983. Y Hugh Page, en El mito de la rebelión cósmica, publicado por Brill en 1996. Y por si te queda alguna duda de que Isaías habla aquí de algo más que un rey humano, deja que Jesús mismo te lo confirme. Lucas 10, versículo 18. Texto griego. Eteorun ton satanán os astrapen ectur anupe sonta. Traducción literal. Yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Jesús, en una sola frase, conecta la caída del cielo con Satanás. La imagen es exactamente la misma de Isaías 14, caída desde lo alto. Y Cristo, que vio el evento, no necesita explicarlo. Lo afirma como hecho. Si esto te está volando la cabeza tanto como me la voló a mí cuando lo descubrí, comparte el video con alguien que necesite ver esta investigación y dame un segundo de like rápido. Lo que viene ahora es todavía más fuerte, porque el segundo gran texto sobre la caída del ser brillante está en Ezequiel capítulo 28. Y aquí vas a ver algo que casi ningún predicador menciona. Ezequiel 28 contiene 2 oráculos diferentes, y la diferencia es crucial. Versículos 1 al 10, oráculo contra el príncipe de Tiro. La palabra hebrea es Nagid, príncipe humano, líder político, lenguaje terrenal. Le dice cosas como, tú eres hombre y no Dios, aunque te crees igual a Dios. Versículos 11 al 19, lamentación contra el rey de Tiro. La palabra hebrea cambia, ya no es Nagid, es Melech, y el lenguaje cambia completamente. Mira las palabras. Versículo 13, estuviste en Edén, jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Versículo 14, eras tú querubín ungido, protector. Yo te establecí en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Versículo 15. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Detente. ¿A qué rey humano se le puede aplicar esto? ¿Quién en la historia humana estuvo en el Edén? ¿Quién fue creado perfecto sin pecado original? ¿Quién es un querubín ungido? ¿Quién camina sobre piedras de fuego en el monte de Dios? Históricamente, el rey de Tiro durante el ministerio de Ezequiel fue Itobal III, también llamado Edbaal. Reinó aproximadamente del año 591 hasta el 572 a.C. Itobal sobrevivió un asedio de 13 años por parte de Nabucodonosor de Babilonia, según los anales fenicios, citados por Flavio Josefo en Contra Apión. 13 años. Detente en ese número, 13 años de cerco. Imagina lo que es vivir en una ciudad sitiada durante más de una década. Las murallas de Tiro, construidas en una isla a 800 metros de la costa. El ejército babilónico, acampado frente al mar, intentando cruzar. Las flechas, la hambre, la enfermedad, los muertos amontonándose, y el rey Itobaal encerrado en su palacio, recibiendo informes diarios mientras se proclamaba a sí mismo como Dios, según el oráculo de Ezequiel 28:2. Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Esas son las palabras que el profeta cita en boca del rey humano. Pero Itobaal no estuvo en el Edén. Itobaal no fue un querubín,
y Tobaal no fue creado perfecto. Y aquí es donde la tradición patrística entra. Tertuliano, en Contramarción, libro 2, capítulo 10, escribió que Ezequiel 28 describe el orgullo y la caída del diablo detrás del rey de Tiro. Orígenes lo confirma en De Principiis. Jerónimo lo desarrolla en su comentario sobre Ezequiel. Eruditos modernos también discuten esto. El estudioso británico Hector Patmore, en su tesis doctoral de la Universidad de Durham del año 2008, publicada después por la editorial Brill en 2012, con el título Adán, Satanás y el rey de Tiro, demostró que las comunidades antiguas leyeron este texto de formas radicalmente diferentes. Los rabinos vieron a Adán o al rey Hiram. La Septuaginta lo aplicó al sumo sacerdote israelita. Los padres de la Iglesia vieron a Satanás. Daniel Block, en su comentario Nicot sobre Ezequiel, prefiere leer la imagen como paralelo con Adán. Pero la tradición cristiana sostenida desde el siglo II y los argumentos textuales que acabamos de ver apoyan que detrás del rey humano de Tiro se vislumbra su patrón cósmico caído, el querubín que estuvo en el Edén, el ser brillante que se llenó de orgullo, el que ahora se disfraza como ángel de luz. Estás viendo el cuadro. Génesis 3 habla de un Nahash, un ser brillante adivino, que tienta a Eva. Isaías 14 describe a un Heilel, un brillante, que cayó del cielo por querer ser como Dios. Ezequiel 28 describe a un querubín ungido que estuvo en el Edén y que fue echado por orgullo. Y todos esos textos, separados por siglos, están hablando de la misma persona. Pero falta una pregunta: ¿cómo termina esta historia? Y aquí es donde la Biblia da el giro más impactante de todos. Porque desde el primer momento, desde el primer instante después de la caída, Dios no dejó las cosas así. Dios pronunció una promesa tan poderosa que 1900 años después, cuando un carpintero judío fue clavado en una cruz romana, esa promesa se cumplió hasta la última letra. La promesa está en Génesis 3, versículo 15, y los teólogos cristianos la llaman desde el siglo II el protoevangelio, el primer evangelio, la primera vez en toda la Biblia que se anuncia el plan de salvación. Lee el texto. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Esto suena simple en español. En hebreo es mucho más profundo de lo que parece. Vamos a la palabra clave. Sera significa simiente, descendencia. Es un sustantivo colectivo. Pero en este versículo aparece acompañado de un pronombre singular masculino. Hu, él, no ellos, no ella, él. ¿Por qué importa esto? Porque en hebreo bíblico, cuando un colectivo va con pronombre singular individual, el autor está apuntando a un descendiente específico, una persona, no a un grupo. Esta lectura no es invención cristiana posterior, es lectura judía precristiana. Mira esto, la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, hecha por sabios judíos en Alejandría, aproximadamente entre el año 250 y el 100 antes de Cristo. Cuando los traductores judíos llegaron a Génesis 3:15, tradujeron sera con la palabra griega esperma, pero esperma en griego es género neutro. La gramática griega exigía el pronombre auto en neutro. Sin embargo, los traductores judíos rompieron la concordancia y escribieron autos, pronombre masculino singular. Esto está documentado por los eruditos J. Mitchell, R. A. Martin y W. Wifal. La conclusión es contundente. La interpretación mesiánica individual de Génesis 3:15 es prejudicial. Estaba en la cabeza de los rabinos judíos 200 años antes de que naciera Jesús. Y los targumes lo confirman. El Targum Pseudo Jonatán,
Traducción aramea del Pentateuco usada en las sinagogas. Parafraseo Génesis 3:15 con estas palabras: la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y obtendrán sanidad para el calcañar en los días del Mesías Rey. El Targum Neofiti dice algo muy similar, y los rabinos antiguos lo afirman. El Midrash Tanjuma del siglo IV o V escribe explícitamente: como saliste para la salvación de tu pueblo por la mano del Mesías, hijo de David, quien herirá a Satán, la cabeza, el rey y príncipe de la casa de los malvados. Antes de que existiera la iglesia cristiana, los rabinos judíos ya leían Génesis 3:15 como una promesa mesiánica. La iglesia no inventó esta lectura, la heredó. Y la primera articulación cristiana sistemática la hizo Justino Mártir alrededor del año 155 en su diálogo con Trifón, capítulo 100. Justino estableció la tipología que después dominaría la teología cristiana. Eva trajo la desobediencia y la muerte. María, la nueva Eva, trajo la fe y la vida. Adán cayó. Cristo, el nuevo Adán, restauró. 20 años después, alrededor del año 175, Ireneo de Lyon escribió su obra monumental Contra las herejías. En el libro 3 capítulo 18 y en el libro 5 capítulo 21, Ireneo desarrolló la doctrina cristiana clásica de la recapitulatio. Cristo, en la cruz, recapituló todo lo que Adán perdió en el árbol, pero al revés, y le aplastó la cabeza al Nayash de Génesis 3. Y aquí hay un detalle que pocos cristianos saben sobre Ireneo. Ireneo no era un teólogo cualquiera. Ireneo había sido discípulo de Policarpo de Esmirna, y Policarpo había sido discípulo directo del apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, el que cierra el caso del Najash en 12:9. Eso significa que entre Ireneo y el apóstol Juan hay solamente una persona, una. Y cuando Ireneo escribe que la promesa de Génesis 3:15 se refiere a Cristo aplastando la cabeza de la serpiente, no está inventando nada. Está repitiendo lo que aprendió de quien había aprendido del apóstol mismo. Eso es lo que se llama tradición apostólica. Y por eso, la lectura mesiánica y satanológica de Génesis 3 no es una innovación medieval. Es la lectura de la Iglesia desde el principio. Y para que veas que esta lectura es absolutamente sólida, mira lo que escribe el apóstol Pablo. Romanos 16, versículo 20. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. ¿Captas la palabra? Aplastará. Misma imagen de Génesis 3:15. Pablo está identificando explícitamente la promesa primordial con la caída de Satanás y la añade dirigiéndola a la iglesia entera. Bajo vuestros pies. La iglesia, unida a Cristo, participa del aplastamiento, pero la confirmación final, la que cierra el caso para siempre, está en el último libro de la Biblia, en el libro que tradicionalmente menos se lee, en el libro de las imágenes, Apocalipsis. Si has llegado hasta aquí, y si esto te ha hecho ver la Biblia con otros ojos, dale un like a este video. Lo que sigue es el momento donde toda la investigación se cierra. Y créeme, no vas a olvidarlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Texto griego original. Kai eblete ho dracon ho megas, ho ofis ho argaios, ho calúmenos diabolos kai ho satanás, ho planon ten oikumenen holen. Traducción literal. Y fue arrojado el gran dragón, la antigua serpiente, llamado Diablo y Satanás, el seductor de todo el mundo. Pero antes de que sigas, ponte en el lugar del apóstol Juan por un momento. Año 95 después de Cristo, aproximadamente. Juan está exiliado en una isla rocosa llamada Patmos, en el mar Egeo. Tiene más de 90 años. Es el último apóstol vivo. Todos los demás murieron mártires. Pedro crucificado al revés en Roma, Pablo decapitado,
Santiago apedreado. Solo queda Juan, viejo, débil, en una cueva de la isla, y allí, en esa soledad, ve la visión más impactante de la Biblia. Ve a una mujer cósmica vestida de sol. Ve un dragón rojo de 7 cabezas que intenta devorar al hijo recién nacido. Y en el versículo 9, Juan, el discípulo amado, el que apoyó la cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, hace la ecuación final. Cierra el círculo que Génesis 3 abrió. Identifica al dragón con la antigua serpiente, con el diablo con Satanás. No hay manera de leer esto y dudar. Juan, que conocía Génesis en hebreo, que conocía Isaías, que había escuchado de los labios de Cristo mismo lo que pasó en el Edén, hace la conexión final. Detente, procesa cada palabra. Dracon, dragón, imagen cósmica del adversario. Ho Ophis, Ho Archaios, la antigua serpiente, y aquí está el detalle filológico que cierra el caso. La palabra griega Archaios, Strong's 3744, no significa simplemente viejo. Si quisiera decir viejo, se usaría la palabra palaios. Archaios significa primigenio, original, desde el principio. La serpiente original, la primera serpiente, la del Edén, diabolos, diablo, el acusador, Satanás, el adversario, Oplanón, el que engaña. ¿Lo viste? El apóstol Juan, en el último libro del canon, hace la ecuación explícita y absolutamente inequívoca. La serpiente del Edén es el dragón del Apocalipsis, es el diablo, es Satanás. Y si tienes alguna duda, lee Apocalipsis 20:2. Y prendió al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, 2 veces. La identificación se repite 2 veces, para que no quede ninguna ambigüedad. No necesitas ser hebraísta, no necesitas resolver el debate sobre Nahash, no necesitas decidir si Heiser tiene razón o no. Apocalipsis 12:9 en griego hace la conexión final y el caso queda cerrado. E incluso antes del cristianismo, la conexión ya estaba hecha en el judaísmo. El libro de la sabiduría de Salomón, escrito en Alejandría aproximadamente en el siglo I a.C., dice en el capítulo 2, versículo 24, «Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo». Esta es una alusión directa al Edén, y prueba que los judíos del Segundo Templo ya identificaban a la serpiente con el diablo, 200 años antes de la cruz. Pero ahora viene el giro final, el que recontextualiza todo lo que has visto. Porque si entiendes quién era realmente la serpiente, entonces entiendes algo todavía más profundo, entiendes la cruz. Mira el patrón. La serpiente del Edén era brillante, quería ser como el Altísimo, quería subir al monte de la asamblea, quería sentarse en el trono de Dios, pero al intentar elevarse fue derribada. Cristo era el Altísimo, es la verdadera estrella de la mañana, según Apocalipsis 22:16. Es la luz del mundo, según Juan 8:12. Pero Cristo, según Filipenses 2, versículos 6 al 8, no consideró el ser igual a Dios cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Captas la inversión? El brillante que quiso elevarse, cayó. El verdadero brillante, voluntariamente, descendió. La serpiente intentó usurpar el trono. Cristo renunció al suyo, y al renunciarlo, lo recuperó todo. Hebreos 2, versículo 14. Para que por medio de la muerte aniquilara al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera Juan 3, versículo 8. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Romanos 16:20, otra vez. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. La promesa de Génesis 3:15 se cumplió en el Calvario.
La cabeza de la antigua serpiente fue aplastada cuando un clavo romano atravesó el calcañar de Cristo. Y la inversión es perfecta. Lo que parecía la victoria del adversario fue la victoria definitiva del Mesías. Quiero que veas algo en esa imagen, una imagen que vale más que 1000 sermones. En el monte de la asamblea, el ser brillante quiso subir y fue derribado. En el monte Calvario, el verdadero Hijo del Altísimo fue elevado en una cruz, y al ser elevado, atrayó así a todos. Al ser clavado, libertó a todos. Al morir, mató a la muerte. Al ser herido en el calcañar, le aplastó la cabeza al Najash, que 1900 años antes susurró a Eva en un jardín. Y esto, lo que voy a decirte ahora, es lo más importante de todo lo que has visto en este video. Si lees Génesis 3 y solo ves una serpiente, te pierdes la guerra. Pero si lees Génesis 3 y entiendes que el ser que habló con Eva era brillante, era inteligente, era engañador, era miembro caído del consejo divino, entonces empiezas a ver algo que cambia tu lectura completa de la Biblia. Empiezas a ver que la Biblia no es una colección de cuentos morales. Es la crónica de una guerra cósmica, una guerra que comenzó antes de que tú nacieras. Una guerra en la que tú ya estás involucrado, lo sepas o no. Y empiezas a entender por qué Pablo escribió en Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas no son metáforas. Estas son fuerzas reales, y la batalla está activa. Pero también empiezas a entender por qué Cristo dijo en Juan 16:33, «Confiad, yo he vencido al mundo, porque la cabeza ya fue aplastada, la sentencia ya fue pronunciada, el Najash ya fue derrotado en la cruz». Lo que queda es el cumplimiento final, cuando según Apocalipsis 20:10, el diablo sea lanzado al lago de fuego, para siempre. Mientras tanto, hay algo que tú puedes hacer ahora, hoy, en este momento. Puedes pararte del lado correcto de la guerra. Imagínate esta escena, domingo por la mañana, una iglesia llena, la música suena, las luces son perfectas, todos cantan con las manos levantadas. No one goes to Hank's for spreadsheets. They go for a darn good pizza. Lately, though, the shop's been quiet, so Hank decides to bring back the $1 slice. He asks Copilot in Microsoft Excel to look at his sales and costs and help him see if he can afford it. Copilot shows Hank where the money's going and which little extras make the dollar slice work. Now Hank has a line out the door. Hank makes the pizza, Copilot handles the spreadsheets. Learn more at m365copilot.com/work. Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend, walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Y en medio del culto, un anciano de la congregación abre su Biblia y susurra al oído del que está a su lado. Mira esto, y le señala Génesis 3:15, la primera promesa, la que se cumplió en la cruz. El otro hombre, que había venido a la iglesia por primera vez en años porque su matrimonio se estaba cayendo, lee el versículo. Y por primera vez en mucho tiempo entiende que la guerra que él vive en su casa, las peleas, la frustración, el cansancio, no es solo una guerra humana, es la sombra de una guerra mucho más antigua, y entiende por primera vez que la solución no es esforzarse más. La solución es agarrarse de aquel que ya aplastó la cabeza de la antigua serpiente. Esa es la diferencia que hace este texto. Cuando entiendes el Najash, entiendes que tu vida es parte de una historia más grande,
porque en esta historia hay solamente dos tipos de personas: los que siguen al Najash, dejándose seducir por la promesa de ser como Dios sin Dios, y los que siguen al verdadero Hijo del Altísimo, que se humilló para levantarte. Génesis 3 no es solo el comienzo del problema, es el comienzo de la solución, y la solución se llama Jesús. Cuando lees Génesis 3 con los ojos de un niño, ves una serpiente y una manzana. Cuando lees Génesis 3 con los ojos del hebreo original, ves al Najash brillante. Cuando lees Génesis 3 con los ojos del Apocalipsis, ves al dragón ya derrotado. Y cuando lees Génesis 3 con los ojos del Calvario, ves la promesa cumplida en sangre. La antigua serpiente fue vencida. El primer evangelio fue cumplido. La cruz fue plantada en el lugar exacto donde el árbol del conocimiento se había convertido en árbol de muerte. Y el árbol de muerte se transformó, por la sangre del Cordero, en árbol de vida. Piensa en eso un segundo. Piensa en lo que significa. En Edén hubo un árbol. El hombre comió del árbol equivocado y murió. En el Calvario hubo otro árbol, la cruz romana hecha de madera. El segundo Adán, Cristo, fue colgado en ese árbol, y al ser colgado, rescató a la humanidad. El árbol que mató al primero fue el camino al árbol que vivificó al segundo. Y el versículo que cierra todo está en Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la Nueva Jerusalén está el árbol de la vida que produce 12 frutos, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. ¿Captas la simetría perfecta? El árbol prohibido de Génesis 3 se convierte en el árbol del Calvario, que se convierte en el árbol de la vida en el Apocalipsis. 3 árboles, una sola historia. Y todo gira alrededor del momento en que el Najash brillante susurró la primera mentira y empezó la guerra. Esa es la historia que el texto hebreo te quería contar. Esa es la historia que la traducción al español casi te ocultó. Esa es la historia que Ireneo entendió en el siglo II, que Pablo entendió en el primer siglo, que los rabinos del Targum entendieron antes de Cristo, que Heiser recuperó académicamente en 2015. Y ahora, esa historia es tuya. Si esto te impactó, deja un like, compártelo con alguien que necesite ver Génesis 3 con ojos nuevos. Y déjame en los comentarios una sola palabra, la palabra hebrea original que cambió todo: Najash.